Claro que sí, yo pienso que desde la medicina interna el valor agregado que ustedes nos dan con su trabajo es bastante importante. Y si hay retos en la medicina interna son la endocarditis y la vasculitis. Entonces vamos a presentar a la doctora Pamela Casanova, ella es médica especialista en medicina nuclear, oncología nuclear de la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional de Cancerología en México, quien nos va a hablar de este tema y su acercamiento diagnóstico con el PET scan. Adicional, vamos a invitar a la doctora Lina Saldarriaga, internista reumatóloga, como panelista de discusión. Y sí está en el público la doctora Jennifer Lamorel, internista cardióloga, que vamos a hablar de endocarditis para que nos apoye con este panel de discusión. Muchas gracias. Doctora Casanova, bienvenida. Bueno, ya, buenos días, buenas tardes, un gusto estar aquí. Estos espacios son súper importantes, hay que recalcar lo que dijo la doctora Amelia, porque ya consideramos que la medicina nuclear debe estar, aparte de en los tumor boards, que es lo que hacíamos en México, que es mi alma mater, ahorita en Colombia, con todas las especialidades, debemos tener como una comunicación y tener una relación constante para poder acercarnos al diagnóstico de ciertas enfermedades que antes eran más difíciles de diagnosticar. Entonces, bueno, empezamos. Básicamente les voy a hablar del 18-fluor-FDG, que obviamente pues lo conocemos, pero vamos a hablar de por qué la inflamación. Y luego de cómo se hace un protocolo cardíaco y estas dos patologías que son muy importantes para conocerlas. Pues bien, tenemos que el 18-fluor-FDG sabemos de que es un análogo del metabolismo glucolítico y sabemos que en la posición del carbono 2 el hidroxilo se reemplaza con el 18-fluor y creamos una molécula radioactiva, básicamente. O sea, este análogo pues entra igual que la glucosa, generalmente por los transportadores GLUTs, por los transportadores GLUTs, que en realidad es una difusión facilitada y estos transportadores están distribuidos en toda la economía del cuerpo. En este contexto, al entrar el 18-fluor-FDG sufre un atrapamiento metabólico porque ya no es homólogo en el carbono 6. Entonces esto es importante porque no va a seguir las vías de metabolismo normal de la glucosa. Luego, en este respecto, hablamos de que los GLUTs están presentes en toda la economía del cuerpo y en inflamación son demasiado importantes porque no solamente las células normales los expresan, sino también las células inmunitarias. En este caso serían los linfocitos y los macrófagos, de los cuales vamos a hablar en estas patologías. Y muy importante, el GLUT4, que es insulino dependiente. Pues bien, empezamos con viabilidad miocárdica, eso fue como en el 1980, que en realidad veíamos que en respecto al FDG, pues captaba en ese miocardio viable. Luego salió las patologías oncológicas y luego salió la inflamación. ¿Por qué? Porque resulta que se ha visto que el GLUT1 y el GLUT3 se expresa en estas células inmunitarias, en los macrófagos y en los linfocitos. Lo otro es que se requiere de una preparación especial, que ya vamos a comentar. Esto es lo que les decía, que esto es un macrófago, es una célula inmune, la cual pues también tiene en su expresión este mecanismo. Pues bien, vamos a hablar del protocolo cardíaco. Lo primero y lo más importante es tener un ayuno prolongado de más de 12 horas. ¿Por qué? Resulta que, como les dije ahorita, el GLUT4 es insulino dependiente. Resulta que para nosotros ver cuando nosotros hacemos un PET-CT oncológico, en realidad pues le damos un ayuno generalmente de 4 a 6 horas y este ayuno a 4 a 6 horas pues el miocardio utiliza lo que esté disponible. Entonces si está disponible la parte de los carbohidratos pues él las va a usar. Entonces nosotros para ver el corazón o los vasos en realidad nosotros requerimos pues básicamente suprimir esa captación de glucosa. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente con un ayuno prolongado. ¿Cuánto? Mínimo 12 horas. ¿Por qué? Porque él va a reemplazar
la glucosa que ya no está disponible porque se disminuye la expresión de los GLUT4 porque no hay insulina y vamos a utilizar los ácidos grasos. Entonces ese también es un consumo de los cardiomiocitos. Pues bien, listo. Y lo otro es que las células inflamatorias, como les estaba explicando, expresan GLUT1 y GLUT3 por ellas mismas. Entonces, al haber un aumento de estas células, ya que sabemos que las vasculitis son básicamente inflamación y también reclutamiento de estas células, pues se van a ver sobreexpresadas. Por lo cual, la preparación de estos pacientes es una piedra angular de un protocolo cardíaco para diagnóstico de estas patologías, siendo la principal el ayuno prolongado, es preferible mayor a 12 horas. Y aquí les explico por qué entonces si el cardiomiocito utiliza de todo, utiliza lactato, utiliza glucosa, utiliza ácidos grasos, utiliza aminoácidos y hasta cuerpos cetónicos. Entonces, si nosotros desviamos esa parte y tenemos un ayuno prolongado, él va a consumir más ácidos grasos por el ciclo de Randall, ¿listo? Que es el ciclo de ácidos grasos, glucosa. Entonces, reemplazamos la glucosa y utilizamos el ácido graso. Pues bien, lo otro es muy importante, es que hagamos una dieta baja en carbohidratos. La dieta baja en carbohidratos puede ser una dieta keto que nos ayuda a tener grasas disponibles, como que, pues, por ejemplo, tener un huevo, tener un tocino, bajarle a las harinas para este tipo de protocolos. Y pues aquí hay un ejemplo que el grupo español lo implica y lo describe muy bien para poder tener mucha más supresión del metabolismo glucolítico. Y lo adicional, que creo que es una de las cosas más importantes y que le añadió un valor adicional, como vemos aquí, tenemos 3 grupos en el cual en el primer grupo solo se hizo un ayuno de mayor de 12 horas, en el otro se hizo el ayuno y se prefirió la comida grasa, pero se descubrió que la heparina, aplicándola a 50 unidades por kilogramo, 10 a 15 minutos de la administración del FDG, activa las lipasas hepáticas, lo cual hace que hayan lipólisis y haya más ácidos grasos libres y por lo tanto el miocardio prefiera este consumo. Y pues se hace básicamente con un score. Los scores que utilizamos, pues obviamente de 0 a 2 son los que nos indicarían que pues hay una supresión miocárdica adecuada. Entonces, ¿qué es preferible? Pues uno ve al paciente. Por ejemplo, si un paciente es diabético, pues este paciente va a utilizar insulina, no lo podemos dejar en un ayuno prolongadísimo. Pues este paciente pues lo priorizamos, elegimos el uso de heparinas. ¿Listo? Entonces, eso también es muy importante, comunicarnos con el clínico para saber qué patologías tiene este paciente pre y qué le estamos buscando. Lo otro es la técnica de cómo se hacen este tipo de estudios. Básicamente, ellos prefieren una glicemia ideal menor de 125 miligramos por decilitro. Las actividades son bajitas porque nosotros preferimos más tiempo en cama, o sea, ampliarle el tiempo de exploración y poner una radiación menos, ¿cierto? O aprovechar y ponerle el estándar, pues que en realidad nosotros lo hacemos pues por 1000 megabecquerel por kilo o también estándar 10 milicurios y aprovechamos una adquisición completa que es lo ideal, que ese es el plus de nosotros porque nosotros valoramos pues el cuerpo completo. Entonces lo primero que vamos a hacer es un topograma que es el A, luego hacemos un scan tomográfico, pues este puede ser diagnóstico o solamente para localización anatómica, ya dependiendo del protocolo o lo que queramos investigar, pues nos pasamos al PET y luego hacemos un BET cardíaco. El BET cardíaco es una cama o una adquisición donde vamos a abarcar no solamente el miocardio, sino el nacimiento de los grandes vasos. El BET cardíaco se dice en la literatura que puede ser de 5 a 10 minutos y que el promedio mejor son 8 minutos por cama, donde de acuerdo a la patología, por ejemplo, aquí tengo 2, por ejemplo, en endocarditis yo voy a pedir un angio-TC cardíaco, tanto arterial como venoso, y obviamente el uso de contraste. Y aparte lo voy a sincronizar con el electrocardiograma. ¿Listo? Bueno, ya basándonos en que hay que hacer un protocolo estricto, por eso me lo tienen que pedir, o sea, ustedes me tienen que sugerir la sospecha diagnóstica y nosotros entonces decimos, necesitamos un protocolo cardíaco y miren todos cómo va la preparación de este paciente. Entonces, entrando a las vasculitis, son un grupo de enfermedades cuyo denominador común es la inflamación de la pared vascular. Básicamente,
el consenso de Chapel Hill, que el primero se hizo en el 92 y tuvo una actualización en 2012, nos habla de que la mejor división de clasificar estas vasculitis son por el diámetro de los vasos. Entonces, el diámetro de los vasos, viendo ese calibre, se divide en grandes vasos, en medianos vasos y en pequeños vasos, donde nosotros tenemos que la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes son las que son de grandes vasos, que comprometen la aorta y sus ramas. Luego tenemos medianos vasos, que son las principales arterias, generalmente ya las que van a vísceras y sus ramas, y ahí tenemos la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, y luego tenemos las vasculitis por anticuerpos anticitoplasma, puede ser positivos o puede ser negativos, ya de ahí se deriva pues con sus clínicas características. Pues bien, ¿nosotros en qué estamos, el PET? Primero, ver cómo es la localización y de acuerdo a estas entidades, qué venas prefieren. No se comportan así de cajón, pero esta es como la epidemiología que se ha visto mayormente. Básicamente, la arteritis de células gigantes se divide en dos. En arteritis de células gigantes de los vasos, de los vasos largos, y también tenemos una rama que son las cerebrales, que incluyen la vertebral, la temporal, que van a las oftálmicas. Podemos tener también de los largos vasos que tienen una vertiente de las craneales. Y tenemos la arteritis de Takayasu, que esta sí, pues compromete, en su mayoría decía que tenía mucha predilección por las supraclaviculares, pero puede comprometer carótida, aórtica, abdominal, las renales, las celíacas. Acuérdense que ellas van más como a las vertientes de los órganos, por así decirlo. Y tenemos que la arteritis de los grandes vasos ataca mucho más las braquiales, es como un tip, y eso generalmente nosotros lo podemos ver por el PET, ya se los voy a mostrar. Pues bien, ¿cuál es la fisiopatología? Pues básicamente lo primero es que las células dendríticas se comportan como el principal instigador para dañar esa pared vascular. Resulta que el antígeno es presentado a la célula dendrítica y se forman anticuerpos y a la vez tiene la formación de un granuloma. Este granuloma son células multinucleadas, que en realidad es la base de cómo se comporta y por eso se llama arteritis de células gigantes, ¿cierto? Que en realidad es un polimorfo nuclear, que empieza a hacer una reacción inflamatoria severa, acumula interleuquinas, también activa los linfocitos, que sabemos que hay una subpoblación, los TH1 y los TH2, que hacen que produzcan factor de necrosis tumoral, interferón gamma, y hace que pues obviamente haya más inflamación. ¿Y esto dónde? Pues en las paredes de las arterias. Entonces empezamos en la adventicia, luego a la media hay una invasión intramural, siguen invadiendo citocinas, y luego pues hay un daño a la íntima, que es como pues lo último, e hiperplasia, que es lo que podemos llegar a lo último. Bueno, ¿cómo se ha visto la caracterización de esta enfermedad? Pues básicamente la arteritis de células gigantes es más de caucásicos, más de mayores de edad, y hemos visto que la enfermedad de Takayasu, como su nombre lo indica, pues se ha visto más en la población asiática, pero la mayor comúnmente vista, que puede llegar en el norte de Europa a 44 pacientes por 100 habitantes, entonces no es no es despreciable, ¿listo? Entonces, los estudios iniciales pues, de arteritis de Takayasu fue en esta población asiática y pues también tenemos una parte del norte de Europa que nos contribuyó a todo lo que vamos a estudiar. ¿Y cuál es la clínica? Pues básicamente sabemos de que hay muchos síntomas constitucionales, hay fiebre, hay malestar general, hay incremento de los reactantes de fase aguda, puede haber cefalea y la arteritis de células gigantes se involucra en la polimialgia reumática en un 50%. Y también, como les decía, como hay una vertiente que es la parte de la arteritis de células gigantes, la variante cerebral, pues obviamente esta tiene más síntomas más oculares porque pueden involucrar a las orbitarias y a las oftálmicas. Listo. Pues bien, ya vamos con el diagnóstico. Pues mira, lo primero es que la AULAR, esta asociación de las asociaciones europeas de la Liga Reumatológica, pues ellos dicen, pues básicamente con lo que empezamos es que la biopsia de la arteria temporal es el gold estándar y también la angiografía convencional, pero se ha visto que hay ahorita muchos métodos diagnósticos que han inferido sobre esta patología. Por ejemplo, se puede utilizar la ecocardiografía Doppler, podemos utilizar la angiotomografía. En realidad, pues el signo del anillo pues es que hay
una visualización de un material hipoecoico con un centro más hiperecoico, perdón, con una periferia más hiperecoica y se llama el signo del macarrón y así lo ven en ese vaso. Y en cambio, en la angiotomografía vemos el signo del doble anillo, donde vamos a ver un realce central y una hipocaptación periférica. También vemos que la resonancia magnética es muy útil, tiene una especificidad del 100%, porque sí va a haber cambios muy tempranos, porque vamos a ver engrosamiento mural, y evalúa la carga, y también tiene una cierta desventaja, que son las complicaciones y el costo. Aparte, ingresamos nosotros con una sensibilidad del 87%, una especificidad del 87%, porque nosotros definitivamente vemos una hipercaptación en un patrón lineal que sigue el transcurso de los vasos y que evalúa la carga y también la actividad. Esto entonces nos introduce en ese contexto. La OLAR empieza en el 2018 en dónde estábamos. Resulta que nosotros teníamos el LOE, es el nivel de evidencia, siendo 1, pues evidencia muy buena, y el 3, pues más o menos. Nosotros empezamos con el PET, que se podía usar en la arteritis de grandes vasos, siendo una evidencia 3, y que definitivamente no se usara en la inflamación de arterias craneales, porque sabemos de que el metabolismo del parénquima cerebral pues podría influir en la atenuación de esta condición. Pero ahorita, 2023, la OLAR lanza nuevas recomendaciones. ¿Por qué? Porque tenemos equipos PET digitales mucho más sensibles, los cuales pueden discriminar mucho mejor esta parte. Entonces ya tenemos un nivel de evidencia 1, se puede utilizar en la arteritis de grandes vasos de variantes cerebrales, sí. ¿Y esto en qué pacientes? Pues como les dije, es muy importante que hagamos un protocolo cardíaco muy bien hecho, y lo otro, el ojo del médico. ¿Listo? Y el otro en el que estamos es que cuando podemos ser una alternativa a la resonancia o al PET-CT, a la tomografía, para valorar arteritis de células gigantes de largos vasos normales. Y también cuando pues también tengamos sospecha y podemos ser una alternativa diagnóstica en la arteritis de Takayasu, bueno, pero con un nivel de evidencia pues menor. Listo. Nosotros, como medicina nuclear, pues nos gusta adelantarnos y valorar nuestro método antes. Nosotros lo empezamos a valorar y sacamos guías en el 2012, donde valoramos pacientes con una especificidad del 89% y una sensibilidad del 80%, donde empezamos a ver que éramos muy útiles en el diagnóstico de vasculitis. Y 2024, ya saben, la versión 2, donde nos dice en qué contextos. Pues básicamente en la arteritis de células gigantes de grandes vasos y en la arteritis de Takayasu, pero que tengan síntomas clave y hallazgos clínicos sugestivos. Lo otro, seguimos en el diagnóstico con arteritis de células de grandes vasos, variante cerebral, pero ideal en dispositivos PET digitales, ya que estos son más sensibles. Los pacientes con polimargia reumática sospechada o confirmada, para excluir arteritis de células gigantes coexistente, y en la recaída o recurrencia, no tanto en el seguimiento. Ya les voy a explicar por qué. Pues bien, ¿cómo estamos? En la imagen molecular, pues aquí tenemos una angiografía donde vemos que hay alteración de las subclavias y que se están extendiendo. Luego tenemos un PET resonancia, y este PET resonancia también es una secuencia ponderada en T1, un BIPE, y pues obviamente ahí lo que tenemos en un patrón anular, pues obviamente es una rama de la aorta y pues bueno, casi la aorta. Entonces ahí ya vemos el aumento de la captación del PET. Entonces esto es lo que tenemos ahora. Y si tenemos disponibles estos métodos, pues definitivamente hay que hacerlo. Sale menos, o sea, costoso tener ya un diagnóstico que avanzar en estos patrones tan insidiosos como son sus características clínicas. En el 2018 ya nosotros, la sociedad, sacamos una guía de cómo vamos a hacer el protocolo, que no dista a lo que les pasé anteriormente, y que lo importante, lo que les quiero recalcar, es que lo ideal es que sabemos de que este diagnóstico, aparte que no se retrasa el inicio de los glucocorticoides por daño, digamos que puedan tener una amaurosis o una ceguera, entonces esto no se retrasa. Lo ideal es hacerlo 3 días antes,
en los 3 días de que se haya iniciado los glucocorticoides hacer el PET. Esa sería la ideal forma de realización. Entonces aquí les traigo las llavecitas porque estas son las key para nosotros. Pues básicamente hay 2 tipos de cómo interpretar estos PETs. Lo hacemos con un análisis visual, simplemente a hipercaptación, y la gradificamos, que esto es el nivel de evidencia, en cuanto a capta con el hígado, siendo entonces sin captación o menos que el pool vascular, y ya tenemos grado 2 que capta más o menos igual al hígado, pero definitivamente es positivo cuando hay una mayor captación respecto al hígado. Lo otro es que tenemos los análisis semicuantitativos, que eso es para definitivamente estudios de investigación. Nosotros creemos que en la práctica clínica es mucho más fácil y mucho más metódico hacerlo en un análisis visual. Lo otro es que, aquí les muestro entonces los diferentes grados, pues en realidad también tenemos un score de valoración vascular. Este score básicamente se divide por 7 arterias, siendo de 0 a 3, y la mayor puntuación serían 7 por 3, 21, esa sería la mayor puntuación. Siendo pues 17 severo, en realidad uno lo regula por 3. Lo otro es que podemos también calcular un ratio, que sería la lesión afectada sobre el hígado, y también calcularla, siendo mayor de 2, un grado severo. Lo otro que nos puede ayudar, listo. Lo otro que nos puede ayudar es, esto es el estudio que nos mete, que también fue un trabajo de los europeos, que nos dice por qué sí es importante discriminar, y sí discrimina. Por ejemplo, cogieron 3 arterias de la variante craneal, la arteria temporal, la maxilar y la vertebral, donde sí había un grado de discriminación respecto a los tejidos blandos adyacentes, y así establecieron el score positivo o negativo. Si es mayor a los tejidos adyacentes circundantes, no del parénquima cerebral, los tejidos adyacentes, y sigue un trayecto lineal, pues le damos la positividad. Negativo no hay captación y los demás son positivos. Los adicionales, que por eso es que se tiene que tener una angiotomografía mejorada con contraste, nos da un plus para poder evaluar, aparte, el engrosamiento mural vascular, que es leve, de 2 a 2.9, moderado de 3 a 3.9 y severo, mayor de 4 milímetros. O también complicaciones como presencia de estenosis, aneurismas. Aquí era lo que les hablaba del score vascular total, ahí se me fue, que es las 7 arterias y valorar el grado de captación, por lo cual, si hay compromiso de todo el árbol vascular, pues en realidad vamos a tener que 21 pues es un grado severo. Lo otro es que hemos visto que también, como la arteritis de células gigantes está asociada a la polimialgia reumática, también valoramos las articulaciones, en especial lo que se daña más, que es la cintura escapular y la cintura pélvica. Eso también lo gradificamos en un score que es de 0 a 3, donde es igual, lo valoramos respecto al hígado. Y estos pues son los metanálisis de acuerdo al rendimiento diagnóstico, donde en arteritis de largos vasos, pues tenemos una especificidad del 87% con una sensibilidad del 84%, y por eso la EULAR ya nos mete como una evidencia 1. Donde hay menos sensibilidad, pues aquí estamos viendo, tenemos una sensibilidad del 58%, que en realidad es moderada para las craneales, pero sabemos que lo mejoramos con esos PETs que tienen mucha más sensibilidad, que son los PET digitales. Al igual que en el tratamiento nosotros no tenemos tanta valoración, porque tenemos una sensibilidad del 77 y una especificidad del 71, porque es que en realidad, después de que ellas hacen una respuesta, ellas se siguen comportando así a lo largo del tiempo. Por lo cual, en la respuesta nosotros podemos decir, ok, disminuyó la intensidad de captación, sí, pero hasta allí. Entonces, eso es algo a considerar de acuerdo a la respuesta al tratamiento. Y pues aquí, pues obviamente, tenemos una arteritis de células gigantes y mire, o sea, en realidad, pues tenemos la proyección de máxima intensidad. Aquí les cambié el LUT, que es el LUT que me gusta para los vasos, y pues en realidad nos dice, este paciente tiene un score de 21. O sea, la severidad la podemos ver. ¿Por qué? Porque vemos la extensión del cuerpo completo. Y eso es lo que les hablaba. Se hizo el diagnóstico en este paciente, se le iniciaron glucocorticoides y tocilizumab. El tratamiento a los 6 meses, miren el cambio, en realidad es muy poco. Y luego, ya en un año de tratamiento, pues ya vemos un cambio muy acentuado respecto al previo.
Esto es lo que nos dice que nosotros en respuesta al tratamiento podemos observarla lentamente, por lo cual por eso tenemos esa sensibilidad y esa especificidad, pero igual la vemos y vemos la disminución de la intensidad de captación. Bueno, aquí tenemos algo que es lo del engrosamiento mural, pues que tenía un engrosamiento mural de 31 y el otro de 47, y pues tenía un submax hepático de 3.7 y los submax eran de 5.5, por lo cual pues obviamente tenía una positividad, la aorta ascendente y la aorta descendente. Lo podemos ver ahí clarito, 1 y 2. Y este caso es un caso que es del Instituto Nacional de Cancerología, donde el paciente tenía síntomas insidiosos, tenía una febrícula persistente, en realidad los reactantes de fase aguda muy limítrofes, pero le hicimos el PET ya al final y pues vimos esta vasculitis. Entonces esto es como muy diciente. Pues bien, seguimos entonces con la endocarditis. Trataré de ser, porque tengo 4. Es una enfermedad multisistémica, pero este está hermoso, resultado de una colonización microbiana, generalmente bacteriana, de la superficie endocárdica del corazón. ¿Qué pasa con esto? Pues sabemos que la microbiología, este es el estudio europeo, dice que Staphylococcus aureus sigue siendo el 31%, que podemos dividirla de acuerdo a los países en donde estamos, pero que básicamente se comporta así. Streptococos orales son los responsables, o sea, los cocos gram positivos, también tenemos en un 17%, y los cons, que sería la estafilococo coagulasa negativa, del 11%. ¿Qué tenemos? Dentro de los factores de riesgo sí tiene que haber una cardiopatía estructural documentada, válvulas protésicas, dispositivos mecánicos, unos catéteres, cardiopatía congénita y en la enfermedad de Barlow, que es el prolapso de la válvula mitral, también los vemos. Entonces esto es importante para poder sospecharlo. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiopatología pues vemos que lo que nos dicen los libros es que es un patógeno que entra por una fuente dental, por un dispositivo cardíaco o por personas que utilizan drogas endovenosas. Ahí hay como la entrada o el inóculo, pero en general las superficies valvulares son muy resistentes y debe haber un daño o una injuria a esa superficie valvular donde empieza a adherirse a la superficie esa lesión, a hacer convocatoria de células inflamatorias, hacer que la bacteria entre en una persistencia, ella se acumula ahí, hace como su casita y luego prolifera en una diseminación, que es desprendimiento al final de una conformación de una vegetación y desprendimiento de la misma que causa émbolos. Eso es básicamente lo que sucede. Y que lo que nos dijeron los libros es que nosotros teníamos que tener las manchas de Roth, o sea, la hemorragia ocular retiniana, un ACV embólico, también los émbolos sépticos, las lesiones de Jen-Hanway, o sea, todas las cosas que son las máculas rojas indoloras en palmas y plantas, pero en realidad esto no se comporta así siempre, sino que la sospecha es en pacientes con sepsis, fiebre de origen desconocido y factores de riesgo, como les dije, los que les dije anteriormente, donde la Euroendo dijo que la fiebre está en un 77%, soplos cardíacos en un 64%, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasa? La clínica real tiene una gran variabilidad. Como puede tener una fiebre aguda, podemos tener más bien los cuadros que son subagudos. Esto hace que en realidad se dilate el tratamiento y pues llegar a esto es que ya hay progresión porque hay una septicemia. Resulta que en el 2023 la guía europea pues ya nos dice que para poder confirmar diagnóstico pues tenemos que tener unos hemocultivos seriados positivos para estos cocos. Y lo más importante es que aquí ingresamos nosotros. Nosotros sabemos de que la piedra angular va a ser la ecocardiografía por su disponibilidad, porque en realidad es más costo efectiva, depende obviamente de que en un centro siempre va a haber un eco disponible, entonces sabemos de que ese es el estudio que se pide idealmente, pero nosotros también ya estamos como un criterio mayor, el PET, y es cuando estos hallazgos pueden ser no tan sugestivos. Lo otro es que tenemos los criterios menores, que fueron los que les comenté anteriormente, que podamos tener émbolos, infartos esplénicos, aneurismas micóticos, lesiones intracanales isquémicas o crónicas, hemorragias conjuntivales, las lesiones de Jen-Hanway, los nódulos de Osler, bueno. En fin, esos serían los criterios que tenemos. Y los definitivos son 2 mayores, 1 mayor, mínimo 3 menores, 5 menores, posible 1 mayor o 1 menor y 3 o 4 menores. Descartado definitivamente no cumple criterios. ¿Qué pasó? A nosotros porque nos tienen en evidencia A.
resulta que nosotros valoramos súper bien por las sensibilidades que les mostré, las especificidades, las válvulas protésicas. ¿Listo? Esta sería la mejor indicación del PET-CT en endocarditis. O sea, ¿por qué? Por su elevada especificidad y sensibilidad. De resto, pues también tenemos otros estudios, como por ejemplo los leucocitos marcados con tecnesio 99 metaestable. Eso que cuando el PET no está disponible y también tenemos alteraciones en el eco que también nos fallan en el diagnóstico. O sea, lo que tengamos disponible es lo que tenemos que usar. Y también tenemos una especial consideración en los dispositivos implantados. También somos muy útiles, pero el PET-CT. Pues bien, ¿cuál es el estudio que nos mete? Pues es un metaanálisis de 1980 a 2019, fueron 2.566 estudios, los que hablaban y los dividían por subgrupos, que era lo que me interesaba buscar, fueron 1.358 pacientes con 509 casos de endocarditis. ¿Y por qué? Porque la sensibilidad, aquí tenemos las tablas en estos forest plots que nos hablan de sensibilidades agrupadas, casi llegaban a un 80%, pero al dividirlos por subgrupos, estas se incrementaban y más que todo en las válvulas protésicas. Este estudio es el que nos mete en la guía europea. ¿Listo? Ahí vemos la curva ROC con una AUC de 0.9, esto indica un buen rendimiento diagnóstico de la prueba definitivamente. Y la otra es cuando ya actualizaron los criterios de Duke y sale en la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas del 2023, donde ellos incluyen el PET como un criterio mayor y también involucra, aparte de las válvulas protésicas, las válvulas nativas. Y esto es el que me habla dentro de las válvulas nativas, que tiene que tener un tiempo de operación de cirugía mayor a 3 meses, porque sabemos de que después de cirugía estas válvulas hacen reacciones granulomatosas, reacciones inflamatorias. Y lo otro es que debe tener una muy buena técnica de supresión miocárdica. Pues bien, ¿cómo están nuestras guías? Nuestras guías en el 2024 me dice que nosotros en realidad estamos mucho mejor en válvulas protésicas también, en sospecha cuando la ecocardiografía es negativa o no concluyente, y el plus que nos da el PET en esto es que valoramos todo el cuerpo completo. ¿Eso qué quiere decir? Las complicaciones que puedan haber. Detección de la fuente primaria y aquí sí estamos en evaluación de respuesta al tratamiento conservador si hay contraindicación de cirugía. En endocarditis de válvula nativa hay unas consideraciones especiales, pero sabemos de que la sensibilidad es baja, entonces tenemos que tener mucho cuidado con este hallazgo porque no lo descarta si no encontramos. Y aquí pues están los metaanálisis que me hablan de las sensibilidades y especificidades. Pues bien, es muy importante reconocer de que se tiene que hacer un TAC sincronizado. Miren cómo se ven las dos imágenes y miren la claridad de la imagen que tenemos a mi izquierda, ¿sería? Bueno, aquí vemos una válvula protésica donde está la flechita, que es en la aórtica, y vemos una dilatación saccular y es un pseudoaneurisma. Entonces ahí ya vemos y podemos empezar a ver la valoración. Entonces, nosotros hacemos un scan un topograma donde hacemos el BET cardíaco y ahí pues vemos si tiene un dispositivo implantado, vemos la válvula o también podemos ver émbolos sépticos pulmonares para también, miren, o sea, esto es lo lindo porque no solamente decimos que hay una endocarditis en esa válvula protésica, sino también la complicación externa. Lo otro que podemos ver, miren este infarto esplénico con una lesión en el vaso, hermoso para mí, y qué pena para el paciente, pero lo vemos. Y lo otro es que podemos ver también, este paciente tiene una espondilodicitis y esa causa esa septicemia. Y segundos primarios, que también lo encontramos. Bueno, les voy a hablar rapidísimo de la técnica porque lo más importante es establecer una planimetría, que es eso, acomodar la válvula a un plano oblicuo que yo la pueda ver muy bien. Por eso se necesita un TAC sincronizado. Lo otro es que valorar anatomía. Nosotros podemos, en los sistemas que nosotros tenemos, por ejemplo, la 5 vía de Siemens, podemos hacer reconstrucciones volumétricas que no solamente me van a decir cómo está la válvula, sino también las coronarias. ¿Por qué? Porque estos pacientes a veces van a cirugía. Dilatarles y saber cómo está ese árbol coronario, aquí lo podemos ver cómo con esta reconstrucción volumétrica. Entonces, muy importante la técnica. Y este es el key, aquí está la llavecita. Lo más importante, ¿cuáles son los patrones anormales? Definitivamente focal, multifocal y que sea heterogéneo.
Esto es lo que me indica positividad, que nosotros tengamos una alteración muy focal o una alteración muy heterogénea salteada, son patrones que se consideran positivos. Y los patrones que se consideran normales, pues es una captación difusa en todo a lo largo del anillo o sinceramente no captación. Nosotros, a mí me encanta el grupo español, que es el doctor Roque y la doctora María Pisi, que ella es la que sacó ahorita en 2025. ¿Cómo hacemos esto para que nosotros hablemos más claros y no decir solamente capta o no capta? Nosotros tenemos ya un índice de captación estandarizado que lo hacemos dividiendo el submax por el submin sobre el submax, y esos patrones que me dan esa relación menos de 0,45 son negativos y mayor de 0,45 son positivos, con una alta especificidad y sensibilidad. Pues bien, eso también es importante porque nosotros vemos aquí post tratamiento una aorta protésica positiva para SARS meticilino resistente, donde post tratamiento 8 semanas miren cómo hay mejoría de la captación. Lo otro es que de acuerdo al tiempo de cirugía, miren que las válvulas en general, y de acuerdo a la válvula, porque también las válvulas que tienen esos 3 ejes generalmente captan así como 3 punticos focales porque son la inserción de sus puntos. Entonces eso hay que conocerlo y ver que se controlan en el tiempo de la misma forma. En general no varía mucho. Por lo cual creería que tener un PET mucho más adelantado a una complicación debería ser mucho mejor. ¿Qué otra cosa? Pues tenemos los leucocitos marcados con tecnesio 99 metastable, que tiene, a pesar de tener una sensibilidad y especificidad menor, pues en realidad si nosotros lo tenemos disponible y si tenemos un SPECT-CT y fusión de los mismos y la sospecha diagnóstica, pues también nos puede ayudar a valorar y de acuerdo a esa herramienta que tenemos. Este sería la sensibilidad del 64 para válvulas protésicas y una especificidad del 100. Y pues les traigo este caso, que es un femenino de 75 años, una hipótesis aórtica, ya tenía 7 años de implantada, fiebre de 2 meses de evolución, hemocultivos seriados positivos, con un coco, y el ecocardiografista me dice, mira, veo en el eco, que es la flecha amarilla, pues que está como los velos engrosados, eso es una posición mitroaórtica, y hay engrosamiento de la fibrosa mitoaórtica, pero en realidad no me dijo si habían vegetaciones. Entonces esto sería un caso posible porque tenemos hemocultivos positivos, pero el eco no nos dijo nada, entonces pues le hicimos el PET. Miren el PET, o sea, nada que hacer, cambiamos a un diagnóstico definitivo, un submax de 11.9, y aparte esta es la paciente del infarto esplénico, con la lesión exterior. Y este es el último caso, que también es del Instituto Nacional de Cancerología, que habla de una paciente que, pues en realidad como a nosotros nos mandan es cáncer más que todo, pues esta paciente tenía, miren ese foquito que se ve en la mama izquierda, perdón, mama derecha, es la lesión del cáncer de mama, pero al insertarle el catéter puerto hizo una endocarditis, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, miren, de las 2 válvulas mitroaórtica, pues esa captación en realidad es homogénea y es postquirúrgica, pero me hizo un proceso de una mediastinitis complicadísima y también tiene una úlcera sacra. Entonces son cosas que no tenemos que dejar llegar a estos pacientes hasta allá. Pues bien, muchísimas gracias. Gracias, doctora Casanova, por su excelente exposición. Vamos a darle 2 minutos a nuestras panelistas para sus comentarios, utilidad de estos estudios en su práctica diaria. Bueno, doctora Casanova, me encantó la presentación. Igual sabe que yo soy un amante de las vasculitis y ahorita es mi alta especialidad después de reumatología, y recientemente nosotros de la Asociación Colombiana de Reumatología trabajamos las guías colombianas, acabamos de terminar las de grandes vasos y muy recientemente de pequeños vasos. ¿Qué quedó las guías? Se me está yendo el audio, con una recomendación muy puntual, el PET. O sea, realmente, si bien tenemos, gracias doctora Yorladi, se lo cambio, lo importante es que el método de imagen no solamente nos sirve en el diagnóstico de las vasculitis de grandes vasos, sea CG o Takayasu, sino que también nos sirve en el seguimiento.
Después de que tenemos realmente un tratamiento en el paciente, puede ser con terapia biológica, como con glucocorticoides o tocilizumab, como lo mostraste en el caso de la CG, realmente no tenemos otras opciones de medir actividad en la enfermedad porque a nuestro alcance prácticamente en vasculitis solo la BCG y la PCR. Entonces el método de imagen sí nos favorece a nosotros como clínicos en poder medir la actividad, garantizar una remisión o baja actividad clínica de las vasculitis e inclusive hacerle un seguimiento en la respuesta clínica del tratamiento después de 6 meses a 1 año que uno vuelva a hacer el estudio del PET en este tipo de pacientes. En estas guías colombianas nosotros colocamos como recomendaciones y punto de buena práctica el PET, aparte pues de la angioresonancia, el AngioTAC, la arteriografía y el ecodoppler no están en nuestra primera línea, o sea, los tenemos a nuestro alcance, pero si queremos medir perfil metabólico, actividad y seguimiento, esto está fresquito, no han salido publicadas porque recién las terminamos, las recomendaciones, pero quiero decirles que el PET es un método de imagen que creo que hoy en día vamos a tener que prescribir un poco más. Ahí les estoy apoyando en la sociedad, creo que me están haciendo puya, pero es lo que salió en las guías porque la evidencia es muy sólida y hay que mostrar lo que está desde el punto de vista de evidencia y es fabuloso. Entonces, me encantó por esa parte. Segundo, porque en el escenario de Takayasu, ya le voy a dar la palabra aquí a la doctora para que hable de endocarditis, es prácticamente algo muy puntual porque a veces nosotros como clínicos en arteritis de Takayasu no tenemos dentro de la consulta la precaución de tomar la presión arterial en ambos brazos. Entonces uno llega y toma la tensión arterial del brazo derecho, está normal. Y listo, el paciente está bien. A veces el diagnóstico le llega a uno como reumatólogo, es a través de los radiólogos, a través de un estudio de imagen de medicina nuclear, porque precisamente tal vez en nuestro corto tiempo de consulta no tenemos la precaución de tomarlo bilateral y eso hace que se nos pierda mucho el diagnóstico de Takayasu, obviamente para poder valorar la ausencia de pulso o los cambios en la tensión arterial en las pacientes jóvenes que muchas veces son sintomáticas o asintomáticas y que realmente uno termina diagnosticando por el método de imagen. Entonces, creo que hay que darle un valor muy importante porque para la parte clínica, sin imagen no es nada y en vasculitis sistémicas, pues creemos que no son tan frecuentes, pero realmente son más frecuentes de lo que imaginamos y son muy graves y mortales. Entonces, ese es el punto importante. Buenas tardes, doctora, excelente presentación. Pues sí, tenemos claro que la endocarditis, inicialmente el diagnóstico es clínico y pues nos apoyamos en las imágenes. Nosotros que hacemos ecocardiografía transesofágica, muchas veces creo que el mayor aporte del CT-PET es en esos pacientes con válvulas protésicas, sobre todo pacientes con prótesis biológicas que inicialmente nos hacen una clínica muy subaguda. Y pues el caso que usted nos presenta es lo que vemos a diario porque los pacientes hacen valvulitis, no vemos imágenes claras de vegetación, sin embargo tienen una clínica que nos hace sospechar. Entonces pues sí, queda claro la importancia y la utilidad del estudio en este grupo de pacientes. Yo le quería preguntar dónde nos recomienda la realización de estos estudios porque muchas veces tenemos pacientes complejos, hospitalizados, que estamos esperando el tiempo oportuno, porque digamos, sí tratamos de esperar esos 3 meses, ¿cierto? Porque sabemos que son estudios de alto costo y que pues tratamos de darle la oportunidad, digamos, con tratamiento a ver si estos pacientes mejoran, pero ya cuando persisten con síntomas y seguimos viendo estos cambios valvulares, ¿dónde nos recomendaría la realización de estos estudios para nosotros tenerlos en cuenta? ¿En qué lugar? Sí, porque acá en Pereira… Cali tenemos ampliamente disponible la fundación, nosotros como empresa ya vamos a abrir en Palmira, pero también está disponible en Occidente y también en Imbanaco, o sea, estas 4 entidades son las que tienen la posibilidad. Te hablo de mi centro y donde trabajo, que sería Cali, Valle del Cauca, pero pues aquí la doctora Amelia me podrá decir ya acá cuánto tendríamos disponible, PET. O sea, sé que la clínica central del eje y la clínica oncológica están en… Sí, porque pues realmente a veces tenemos estos pacientes y pues a veces sí tenemos claro que es una ayuda diagnóstica y que nos pueden facilitar el qué hacer con ellos, pero pues aquí en Pereira todavía no contamos con centros, digamos, de experiencia donde nosotros podamos referir a estos pacientes. No, sí sería, o sea, sé que Cali lo hacemos, o sea, lo hacemos muy bien, pues entramos nosotros apenas, pero sé que en Fundación Valle de Lili, Imbanaco y Occidente. O sea, sería…
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. Me dicen en el chat de la asociación que Central del Eje comienza la próxima semana. Ah, qué bueno, Buenas maravilloso, noticias. porque uno envía PET, yo envío PET y llegas a Cali. Es lo más cerca, digamos, en los pacientes. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Le invito a la doctora Jennifer a permanecer en el panel. Vamos a continuar con la siguiente conferencia y los invito a que estén súper atentos porque después de esta conferencia vamos a tener el almuerzo. Al que no esté pendiente no le damos almuerzo. Bueno, entonces invito al doctor Luis Felipe Colmenter, médico nuclear de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y doctor en Ciencias Médicas e Imágenes Metabólicas de la Universidad Complutense de España, para que nos acompañe con su conferencia Enfermedad Coronaria 2025, Imágenes, Cifras y mucho más. Como panelistas, la doctora Jennifer Lamorel, a quien ya les había presentado, internista, cardióloga,